dice aquí en su palabra y lo experimentas y vas a ver cómo las cosas tienen que funcionar como Dios dice que tienen que funcionar. Y no solamente me refiero toco el tema porque Leonardo acaba de pasar, pero nosotros tenemos una mente diferente, nosotros tenemos dones diferentes, nosotros tenemos hechura diferente. El gozo nuestro es diferente al gozo del mundo. La forma de reírnos nuestra es diferente a la del mundo. La forma de divertirnos es diferente a la del mundo. La alegría nuestra es diferente a la del mundo. Nosotros no dependemos de circunstancias, sino del Espíritu Santo. Amén. Y quiero predicar un poco sobre el Espíritu. Y como voy a predicar del Espíritu Santo, yo no puedo. Entonces le voy a pedir al Espíritu Santo que predique a través de mí y que nos enseñe a todos porque va a ser algo bien poderoso. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Y te queremos dar como iglesia, todos los que estamos aquí, nos unimos y te damos la bienvenida a ti. Te pedimos que tú ministres, Espíritu Santo, en esta mañana. Te pedimos que tú enseñes en esta mañana, que podamos hacer un viaje en el Espíritu, que tú seas el director del viaje, que tú nos puedas guiar, nos puedas enseñar y que esta mañana haya libertad para hablar de este tema en tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, podemos sentarnos. Quiero empezar con una frase y quiero que esta frase, si la puedes copiar, cópiala. Y si no, más importante que copiarla es guárdala en tu corazón. Esta frase me movió mucho el piso cuando estaba preparando la prédica y es un predicador escocés. No es tan importante quién la dijo, sino lo que dijo. Él se llama James Denney. Pero, insisto, no es tan importante, no es tan conocido. Pero lo que él dijo fue lo siguiente. Para los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, para los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y para aquellos a quienes se les escribió, o sea, ¿para quiénes? O sea, para nosotros, para aquellos que escribieron el Nuevo Testamento y para aquellos a quienes se escribió el Nuevo Testamento, o sea, para nosotros, el Espíritu no era una doctrina, sino una experiencia. Tú sabes que tú puedes abrir una teología y puedes empezar a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, pero ese no es el punto. Nosotros no queremos enseñar la doctrina del Espíritu Santo, sino una experiencia con el Espíritu Santo. Pero lo que más me marcó a mí de esta frase es la segunda parte. Dice, su santo y seña no era, o sea, para cambiar la palabra santo y seña como la clave, por decirlo así, la clave no era creed en el Espíritu Santo, sino recibid el Espíritu Santo. ¿Sí me entendiste ese pedacito? Porque yo pensé que iban a saltar de las bancas de la emoción por esa frase tan impactante, pero no. Ok, vuelvo a leerla. Eso. Me gusta, por lo menos Sandra es sincera, íntegra. Eso. Dice, su santo y seña, o la clave, por decirlo de alguna manera, no era creer en el Espíritu Santo, sino recibir el Espíritu Santo. Amén. Es decir, mira lo trascendental de esto. Nosotros no vamos a enseñar, yo les voy a decir, el Espíritu Santo es la tercera persona y esto, y ahí en los versículos donde está, porque ahí les estaría enseñando la doctrina del Espíritu Santo. Pero lo que cambió la vida de la iglesia, lo que cambió la vida de nosotros, es que un día el Señor les dijo,
recibí del Espíritu Santo. O sea, nosotros no vamos a aprender del Espíritu Santo, sino nosotros recibimos al Espíritu Santo, y por eso nuestra vida tiene que ser trastornada y tiene que ser cambiada, porque el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a estar santificando nuestras vidas hasta el día de la muerte. Hasta el día en que nos vayamos, Él va a estar trabajando con nosotros, cambiándonos, cambiando nuestros pensamientos, cambiando la forma de actuar. Y cada vez que tú estás en pecado, por eso te sientes tan incómodo. Un cristiano que peca, apenas peca, y viene el Espíritu Santo y lo empieza a redarguir, lo empieza a inquietar. Y entonces hay algo que uno dice, pero ¿por qué me siento tan incómodo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está tocando, está cambiando tu vida. Amén. Y quisiera hacer un pequeño recuento de cómo empezó el tema. Y en Juan 1:1, me gustaría leerlo de la Nueva Traducción Viviente. En Juan 1:1. Es que este pedazo, si lo leemos despacio juntos, quiero que te metas conmigo en esta lectura y quiero que me entiendas qué es lo que está pasando, porque esto lo has leído muchas veces, pero quiero que hoy lo leamos bajo la dirección, bajo la luz del Espíritu Santo. Amén. No importa que lo hayas leído 40,000 veces y que sepas este versículo de memoria, pero pídele al Espíritu Santo que hoy te lo enseñe Él. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Vamos? ¿Cierto? ¿Quién es la palabra? Es Cristo, ¿cierto? Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estoy hablando de Cristo, de la esencia de Cristo, siempre eterno y siempre desde antes de la creación, es la Trinidad trabajando. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿De qué estamos hablando? De Cristo. ¿De quién, perdón, estamos hablando? Estamos hablando de Cristo. Todo lo que existe, absolutamente todo, fue creado por Dios. Y hoy los ingenieros pues dicen, vamos a calcular la parte y la integral y la derivada y todas esas cosas para lograr tratar de entender algo que Él creó. No, eso está muy bien y es chévere que el hombre le haya dado que Dios le haya dado al hombre la capacidad de inquietarse y decir, ¿por qué se cae un objeto? ¿Y a qué velocidad cae? ¿Y cuál es la velocidad de la gravedad? ¿Qué es? La velocidad no, sino... bueno, exacto, la aceleración, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso es la creación de Dios para que la ciencia descubra lo que Dios hizo. ¿Amén? Ahora, lo que pasa es que la ciencia se vuelve tan inteligente que llega a un punto donde le dice, no, un momentico, nosotros le vamos a explicar a Dios cómo funciona la ley de la gravedad. Y ahí es el peligro. O sea, la ciencia en esencia no es mala. Y bendito sea Dios que tenemos ingenieros y que pueden construir edificios y puentes que no se caen porque Dios les dio la inteligencia y la capacidad para hacerlo así. Pero todo lo que está creado tiene que ver con Cristo. Amén. Ok, entonces dice el versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creada y su vida trajo luz a todos. ¿Cierto? Vamos. Versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista eres tú o soy yo. Cualquiera de nosotros es un Juan el Bautista. Dice, para que contara acerca de la luz. O sea, la tarea de Juan el Bautista era hablar de Cristo. Pero él no era la luz, dice allí la palabra, ¿cierto? A fin de que todos creyeran por su testimonio. En el versículo 8 dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. ¿Ok?
aquel, o sea, ¿quién es aquel? Cristo, exactamente, Cristo, que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Es decir, un buen día, yo puse aquí un dibujito de un candelero. Ese candelero en hebreo le dicen la menorá al candelero hebreo, y tiene un parecido como con un árbol. Y realmente pues el dibujo no está bien hecho, porque ese tiene en las puntas una especie de ornamento como de flor y de fruta, lo cual significaría un poco como el árbol, y en un sentido es como recuperar el árbol de la vida, volver a entrar al árbol por el conocimiento que se perdió por comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, él volvió a traer la luz, él volvió a traer el candelero. O sea, Dios dijo, mi regalo para la humanidad es que voy a llevar la luz nuevamente al mundo, y trajo a su candelero. O sea, ¿quién es su candelero? ¿Quién es la luz? Es Cristo, y Cristo es el que había hecho absolutamente todo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ahora lee el versículo 10 conmigo. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? En la versión de Nueva Traducción Viviente dice, vino al mismo mundo que él había creado. O sea, el creador de la creación vino al mundo. ¿Y qué pasó? Pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. Y 11, para acabar de rematar, porque si tuvieras el mapa global, el mapa mundi, pues obviamente el Estado de Israel en el mundo, pues es nada. Es un punto en el mapa mundi, o sea, es nada. El mundo se suponía que no lo reconociera, pero se supondría al menos que los suyos sí lo reconocerían. Y tenían la profecía y habían hablado de él todo el tiempo. Pero el versículo 11, ¿qué dice? Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Su propio pueblo rechazó el candelero. Su propio pueblo rechazó la luz que Dios había traído para nosotros. Esa luz que el Señor regaló, entonces ya la rechazamos. Esto mismo sigue ocurriendo hoy en día, no es diferente. La misma luz que tú predicas, que tú eres un Juan el Bautista, la misma luz que tú predicas, lo mismo que tú quieres enseñar, su propio pueblo lo rechaza. Tú sigues viendo que la gente te dice, así no es de otra manera, es diferente. Y tú estás tratando de predicar y de llevarles la luz de la verdad, ¿cierto? Entonces, si regreso a este punto, después dame el siguiente, por favor, Ricardo. Y el siguiente. Bueno, ok. No, dame el siguiente. Ese no quiero entrar ahorita. Bueno, aquí me desconectó esto, pero voy con acá. Entonces, ¿cuál era el objetivo central desde que llegó el Señor? ¿Cuál fue el objetivo central desde que llegó el Señor a la tierra? Según esto que está ahí. ¿Ah? Duro. ¿Quién dice? ¿Ah? Apagar la luz. O sea, el objetivo de Satanás era decir, llegó la luz y el objetivo de Satanás era, hay que apagar la luz, hay que soplar ese candelero, no podemos permitir que la luz siga alumbrando. Amén. Y eso es el objetivo que tiene Satanás con cada uno de nosotros. Por eso él trata de apagar la predicación de Cristo. Por eso cada vez que tú quieres hablar de Cristo, él trata de soplar, de hacer oposición, porque ese es el objetivo de Satanás. Cuando Cristo llegó al mundo, el pueblo no lo reconoció, el mundo no lo reconoció, su propio pueblo no lo reconoció, y él dijo, vamos a acabarlo. De hecho, en Lucas 4, cuando él hace su primera predicación,
cuando él le entregan el rollo y él empieza a hablar y habla de Isaías. Fue su primera vez que sale en público. Una vez que termina de predicar, ¿qué es lo que primero sucede allí? Que llegan a una montaña y dice, vamos a despeñarlo, ¿cierto? O eso no fue lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo hubo persecución buscando matar a Jesús, ¿ok? Hasta que llega un punto donde en la teoría la luz es llevada hasta la cruz, ¿cierto? Y esa luz, allí dijo Satanás, entonces este es el punto. No, déjalo así, no importa. Gracias. Este es el punto donde aparentemente hubo un triunfo de Satanás sobre Jesús. Eso es lo que estaba profetizado en Génesis, que él lo pisaría, pero él lo heriría en el talón. Entonces, el punto es que en ese momento las fuerzas de la oscuridad dijeron, al fin apagamos la luz, al fin logramos que esa luz se acabara. Pero aquí viene el punto que quiero tratar de trabajar contigo, y aquí quiero que te conectes conmigo, porque para mí esto es lo que es esencial. Esto ya ustedes lo conocen, pero aquí Dios le da la vuelta completa a todo, y aquí es donde empieza a trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tu vida no está llena del Espíritu Santo, si tú no te conectas con el Espíritu Santo, si no somos una iglesia avivada por el Espíritu Santo, si tu vida no es avivada por el Espíritu Santo, así seas creyente, va a ser una vida de derrota. Así seas creyente, si no avivas el Espíritu Santo en tu vida va a ser una vida de derrota. Y esto es lo que nosotros queremos como iglesia. Queremos animarlos a que incorporemos, a que vinculemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo aprendamos a reconocer como esa persona indispensable, como ese aire indispensable que lo necesitamos para todo momento, para todo lo que vamos a hacer, y necesitamos trabajar en el Espíritu, estudiar en el Espíritu, ministrar en el Espíritu, tener ministerios en el Espíritu, pero también me refiero a la vida diaria en el Espíritu, porque el Espíritu Santo, vamos a hacer una serie de enseñanzas, te va a acompañar en tu vida diaria, y nosotros nos hemos dado el lujo de desecharlo durante el día a día. Es decir, tenemos unos momentos especiales, particularmente en la iglesia, donde uno puede sentir la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, y eso está bien, y eso es muy importante. Cuando tenemos los tiempos de oración los martes, sentimos la presencia de Dios, sentimos que Dios inunda. Cuando oras en tu casa, tú sientes, cuando estás cantando una canción, tú sientes. Pero el punto es que tenemos que ir cada día más lejos como iglesia y estar en el día a día, en el momento a momento, acompañados del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, creo que hemos equivocado, y mira que cuando ese candelero fue apagado entre comillas por Satanás, entonces el Señor le da la gran sorpresa. ¿Y cuál es la gran sorpresa? Está en Hechos 2 del 1 al 4. No sé si lo tenemos aquí en la Nueva Traducción Viviente. En Hechos 2 del 1 al 4 dice, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido en el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que esa gran luz que entre comillas había sido apagada en la cruz,
el Espíritu Santo dijo, ok, ahora voy a empezar a aprender. Aquí prendo una luz, aquí prendo una luz, aquí prendo una luz, y a cada uno de nosotros le fue prendida nuevamente. Por eso yo supongo que eran como esos dibujitos que vemos como, bueno, allí en este dibujo no se ve nada, pero supongo que en los televisores verán algo mejor. Es como ver una llama que se enciende en nuestra vida. Entonces, lo que te quiero decir esta mañana es, esa llama eres tú. Nosotros somos el reflejo de cada uno de nosotros, suma un pedacito de Cristo. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando estamos todos unidos aquí, reunidos, esto tiene que ser como un candelero con una gran luz, una gran llama que se está encendiendo, que se está iluminando y que las tinieblas la ven. Pero tu propia casa es un candelero. Es un candelero de 3 brazos, de 4 brazos, de 5 brazos, de diferente número de brazos, pero cuando se une ese candelero, por eso queremos trabajar en familias restauradas en Cristo, porque cuando tú te reúnes con tu esposa y te reúnes a orar, cuando un papá se reúne con un hijo y se ponen a orar, allí están prendiendo 1, 2, 3, 4 brazos del candelero que se empieza a levantar y se empieza a ver el impacto. Tú eres un candelero puesto en tu sitio de trabajo. Amén. O sea, tú llegas y, tú llegas y automáticamente, desde el momento en que pisas tu oficina, allí la gente tiene que notar y tiene que decir, él es un candelero. Tiene que notarse, tiene que haber algo sobrenatural, y por eso necesitamos pedirle al Señor que en la universidad la gente automáticamente reconozca y diga, Él es diferente, Él tiene algo diferente, y esa llama hace que los demás se hagan para un ladito, los que no son. Y los que sí son, se van prendiendo y se van acercando y se van encendiendo. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Es decir, finalmente, ¿cuál es el objetivo central de tu vida? Y aquí es donde tenemos que estar de acuerdo todos. El objetivo central de tu vida es comunicar de Cristo. Ese es el único objetivo central de tu vida. Que seas ingeniero, perfecto. Que seas arquitecto, perfecto. Que seas abogado, perfecto. Que seas psicólogo, perfecto. Cualquiera que sea el llamado que Dios te haya dado, que seas de ministerio, perfecto. Que sea lo que sea, pero que tu objetivo central sea prender la llama en otra persona. Ese es tu objetivo. Y especialmente empezando por los de tu propia casa. Ese es tu objetivo. Que la llama de tu casa no se apague. Y que ninguno de los miembros de tu casa se apaguen. Y el Espíritu Santo te dirá cómo vas a lograrlo. Amén. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar acompañándote y vamos a hacer una serie de prédicas para ver qué es lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un privilegio sobrenatural, porque tú fuiste encendido, tú tienes una llamita encima tuya, tú estás ardiendo. Y depende de ti qué tan grande sea la llama o qué tan pequeña sea la llama. No depende del Espíritu Santo, sino depende de ti. ¿Amén? Ok, ahora, voy a mostrarte un versículo y esto tiene que cambiar. Bueno, 2 versículos. Primero quiero mostrarte Efesios 5:18, que todos lo conocen de memoria. Tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Efesios 5:18, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer conmigo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién le corresponde la tarea de llenarse del Espíritu Santo? A cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Es decir, Dios tiene aceite ilimitado para llenar el candelero que eres tú.
Pero tú le pides a él, quiero más aceite, quiero más aceite, quiero más aceite. Y entonces en la medida en que tú le pidas más aceite, pues más vas a arder. Ahora, ¿cómo te llega el aceite? El aceite te llega en la medida en que tú vas caminando todos los días en santidad, en que vas corrigiendo cosas de tu vida, en que vas cambiando cosas. Ninguno de nosotros, como lo hemos dicho, es perfecto. Ninguno de nosotros es una persona que no tiene ningún error. Todos tenemos pecados y todos tenemos errores y todos estamos equivocados. Pero cuando tú estás buscándole al Señor y dices, me equivoqué, le pides perdón y empiezas a restaurar tu relación con Él, Él empieza a llenarte y a llenarte y a llenarte de aceite. Ahora, ¿por qué el Señor compararía a un borracho con una persona llena del Espíritu Santo? ¿Por qué? Dilo, dilo. Exacto, perfecto, exactamente, eso es, digamos, una persona que está borracha, entonces empieza a actuar, se sale de sus sentidos y empieza a hacer cosas que no está de acuerdo con lo que él piensa y actúa como un borracho. Por eso uno dice, ese está borracho, y por eso hace tantas estupideces y hace tantas cosas que no son correctas. Pero el Señor, ¿por qué lo compararía con llenos del Espíritu Santo? Porque Él quiere que aprendamos nosotros que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros sentidos también son alterados, pero son alterados por el Espíritu Santo. Es decir, si un borracho experimenta placer en eso, ahora puede experimentar la llenura del Espíritu Santo y empezar a decir, yo ya no veo. Cuando una persona está borracha, empieza a ver diferente, a ver doble. Y es absolutamente horrible y peligroso, ¿cierto? Una persona oye diferente, una persona se expresa diferente. Por eso un borracho es, yo te amo, y le da besos, y está en su sano juicio y no es capaz de decir, yo te amo, porque está trastornado. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso es lo que queremos, que tú te trastornes. Por ejemplo, cuando tú estás aquí en esta fiesta que estábamos esta mañana en la alabanza, uno tiene que estar trastornado y tiene que dejar que el Espíritu Santo lo tome. Y no le importa a uno que al lado esté Andrés y que al lado esté Mateo, y uno dice, que se ría Mateo, que se ría Andrés, pero yo le voy a saltar y le voy a cantar al Espíritu Santo. Un borracho se para en una mesa, hace bobadas y dice, voy a cantar, y no sabe cantar y hace el oso y no le importa. ¿Por qué? Porque está borracho. Pero él está haciendo cosas absurdas. Pero cuando tú te embriagas del Espíritu Santo, tú puedes empezar a experimentar cosas que antes nunca habías experimentado. Un borracho normalmente se pone alegre, ¿cierto? Sí, vive triste, pero se toma 3 aguardientes y empieza la felicidad y el gozo hasta que se le acaba el aguardiente y otra vez entra en depresión. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú puedes experimentar lo que es el verdadero gozo, el gozo verdadero. Entonces tú puedes decir, tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo una situación X, pero estoy pasando esta situación en el Espíritu. Y el Espíritu es el que te cambia, el que te transforma, el que te hace ver las cosas diferentes. Entonces tú como cristiano no te caes, no te deprimes. Eso es lo que va cambiando en nosotros. Y la gente de afuera dice, pero qué raro que tú pasando esta situación tan difícil estés así. Y uno dice, sí. ¿Por qué? Porque es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y entonces tú puedes vivir no una felicidad falsa, sino un gozo verdadero, auténtico. Y tú puedes sentarte en tu casa y decir, bueno, no tenemos mañana para pagar la luz, o estamos problemados financieramente, o tenemos esto, pero tenemos al Señor en nuestra mesa. Y entonces tú empiezas a experimentar algo diferente
El amor de parejas es genuino, el amor de papás e hijos se restaura. ¿Por qué? Porque está fluyendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a enseñar a leer la Escritura porque Él la escribió. El Espíritu Santo va a trabajar en tu familia. El Espíritu Santo te va a decir, mira esta Escritura, yo te la regalo a ti, yo te la firmo a ti, y tú vas a sentir que Dios te da esa Escritura y la atesoras, la guardas, y ves que eso se hace una realidad. ¿Amén? ¿Lo crees o no lo crees? Adolescente yo aquí sacando gallos. Ok, quiero terminar con esto. Y este versículo para mí es muy importante si tú me lo entiendes en el Espíritu. Romanos 8, del 1 al 4, también lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, del 1 al 4. Cuando estuve leyendo esto, para mí fue se me despejó muchas cosas de la cabeza. A ti te han enseñado muchas veces, muchísimas veces, y eso es una cosa que causa confusión, que eso era del Antiguo Testamento, que eso era de la ley, que eso era para el tiempo de antes, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto? Te han dicho eso era del Antiguo Testamento, eso era para la ley, empezando por los diezmos. Te dicen eso no es para ahora, eso es toda una discusión sobre el tema. Gracias. Pero quiero que me escuches este versículo con tu corazón y le pidas al Espíritu Santo que te llene. Porque, ¿qué es la diferencia entre la ley y vivir en el Espíritu? Eso es lo que quiero que tú me entiendas. Si me entiendes este versículo, con esto ya queda la prédica lista. Ninguno de nosotros, y Dios se dio el gusto de que así fuera, ninguno de nosotros podía cumplir la ley en sus propias fuerzas. Ese es el objetivo. O sea, Dios dijo, ninguno de ustedes me puede decir. En el Antiguo Testamento hay pues los 10 mandamientos básicos que todos conocemos, que están en Éxodo 20, pero también si tú sumas cada uno de los mandamientos que hay a lo largo del Antiguo Testamento, son 613 mandamientos. Entonces ninguna persona podría pararse delante de Dios y decir, yo cumplí estos mandamientos. Ninguno podría pararse. El único que los pudo cumplir, obviamente, fue el Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ok, entonces, ¿cuál es el punto con tu vida? ¿Cuál es el punto con tu vida? Tú no puedes cumplir ninguno de los mandamientos solo. Pero, si tu vida es llena del Espíritu Santo, tú puedes romper con cualquier cosa de esas y cumplir a cabalidad esos mandamientos. Amén. Esa es la gran diferencia. O sea, nosotros necesitábamos sobrenaturalmente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Romanos 8, del 1 al 4 dice, por lo tanto, leámoslo despacio y leámoslo juntos, para que no se me desconecten. ¿Qué dice? Por lo tanto, bueno, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si está en los televisores. Ok. No, lo quiero, si me lo puedes cambiar a Nueva Traducción Viviente porque sé que es más fácil de comprender. No sé si ya lo tengo allí. Ok. Bueno, lo voy a leer, pónganme atención. Pónganme atención. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. ¿Amén? ¿Estamos conectados? ¿Sí? Hay algunos que los veo que están pensando en otras cosas por allá. El Señor le da a uno aquí palabra de sabiduría y de ciencia y dice, este está pensando en todo menos en esto que estamos conectados. Solamente dicen amén allí por inercia. Pero no te dejes robar esto, por favor, que estas son, como lo predicamos el día miércoles,
Uno tira la semilla y la semilla puede caer en tierra que da buen fruto, en tierra que las aves van a querer llegar y los de un chac, 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 se la van a tratar de robar en un momentico. Entonces no dejes que esto te lo robe nada. Cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea tu aflicción, cualquiera que sea tu incapacidad, en el poder del Espíritu Santo puedes salir adelante. Amén. No existe ningún pecado, ninguna cosa que sea invencible si tú le dices, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para salir de esto, y entonces va a ser para la gloria tuya. Amén. Porque, es decir, tú puedes tener un problema de mentira y tú podrías hacer una terapia y decir, no voy a mentir, 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 yo no voy a mentir. Y te llenas de eso y no mientes. Pero ahí, ¿quién sería el que se gloría? Yo. Si tienes un problema de alcohol, entonces vas a una terapia y te metes en una terapia de alcohol y entonces sales victorioso y dejas de tomar alcohol. ¿Quién saldría allí glorificado de eso? Saldría glorificado o el grupo que te atendió o tú mismo, porque tuviste la fuerza y el poder y el carácter para salir de eso, ¿cierto? Entonces, eso no funciona, porque Dios dice, tienes que demostrar, además, que Él sigue con su problema, porque un alcohólico anónimo sigue siendo, el título de él sigue siendo alcohólico, es decir, es alcohólico pero anónimo, es decir, tiene el problema y está con su problema, pero está sanado por una terapia. Pero allí no está la gloria de Dios y sigue declarándose sobre él la enfermedad. Pero cuando Dios llega y toca tu vida, entonces el Señor te dice, tú ya no eres eso. Ahora quito esa etiqueta y pongo una nueva etiqueta, que tú eres sano en el nombre de Jesús de esa enfermedad. Y ahora ya te la quito. Y más que enfermedad, de ese pecado, porque no es una enfermedad, sino es un pecado. Amén. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. Entonces, Dios va a trabajar contigo y de donde estés te va a volver un candelero limpio, bonito, que va a dar luz y te va a limpiar hoy para que tú seas un candelero poderoso en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese es el regalo del Espíritu Santo para nosotros. O sea, nosotros no podíamos cumplir la ley en nuestras propias fuerzas. Y Dios de eso se dio gusto. Dijo, cumplan la ley para que yo los bendiga. Entonces, en el fondo, ninguno pudo cumplir la ley porque era imposible para ellos. Llega Cristo, cumple la ley, y ahora, como regalo para el Nuevo Testamento, para nosotros, tú tienes el ayudador que te va a ayudar a cumplir la ley de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Prácticamente ninguno. O sea, es un regalo el Nuevo Testamento. O sea, si pecamos es porque queremos. Porque en esencia todos podríamos empezar a caminar cada día más llenos y más llenos y más llenos del Espíritu Santo, y nuestras vidas se van levantando de una manera vertiginosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué seguimos volando como cristianos tan bajito? ¿Por qué? Si tienes todo el poder para decir, yo quiero volar más alto. Yo quiero volar más alto. Yo quiero experimentar más gloria. Y la quiero experimentar en mis día a día. Yo quiero experimentar al Espíritu Santo. Mañana quiero experimentarlo. En mi colegio, en mi universidad, en todas partes quiero experimentar, hablar con el Espíritu. Lo mismo que Él hizo en el Nuevo Testamento, con ellos, lo va a hacer contigo. ¿Qué diferencia hay? Lo mismo. Él te va a hablar, te va a guiar, te va a decir, y tú te vas a gozar y te vas a dejar guiar, te vas a dejar aconsejar y vas a seguirle los pasos al Espíritu Santo. Como consecuencia, ¿qué va a pasar? Más grande la llama, más grande la llama, más alto el vuelo. Entre más te dejes guiar por el Espíritu, más alto el vuelo. Más grande, más alto.
Dice allí en Romanos 8, 1, bueno, ya leí el 1, voy a leer el 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo, como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado, que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Bueno, ahí no dice el Espíritu Santo, sino al Espíritu únicamente. Amén. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Solamente quiero que me entiendas esto en el Espíritu, nada más. Si me entiendes solamente este pedacito, ya quedamos felices y contentos. Amén. Ahora, si yo preguntara qué entendiste, piénsalo en tu mente. ¿Qué entendiste? Que eso es lo que quiero que quede claro. Porque está bien decir amén, pero quiero que ahora lo reflexiones, lo medites y podamos volverlo esto algo práctico. Amén. Te he enseñado en esta mañana, o el Señor nos ha enseñado en esta mañana, que, número 1, el Señor trajo un gran candelero, que fue el regalo de los regalos. Él trajo la luz de su Hijo y lo puso en el mundo y dijo, aquí les entrego el regalo esperado por ustedes. Ese regalo fue rechazado, ese regalo fue despreciado y el objetivo de ese regalo fue, vamos a apagar esa luz a como dé lugar. Y en teoría en la cruz, Satanás pensó, logré apagar esa luz. Amén. Ahora, después de eso, el Señor tenía un plan más grande. Y el plan más grande es que cada pedacito del Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, va a pasar a vivir en cada uno de nosotros. Es decir, Dios le multiplicó a Satanás por millones a su Hijo. Y cada uno de nosotros es responsable de llevar la imagen de su Hijo frente a los demás. Amén. Entonces, es el gran privilegio que tenemos nosotros como cristianos de decir, por donde yo voy caminando, yo soy la luz que refleja a Cristo. Yo soy la luz que representa a Cristo. Entonces, es un privilegio inmerecido, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Por donde tú vas caminando, tú vas diciendo, aquí viene un representante de Cristo. Aquí viene un pedacito de la luz de Cristo. Yo no soy la luz, pero sí reflejo la luz de Cristo. Amén. Y Dios quiere sobre tu vida llenarte, llenarte y llenarte para que también tu gran objetivo sea compartirlo con otras personas. Amén. Y Satanás va a tratar de estorbarte todo lo que quiera, y va a tratar de sacarte de ese proyecto para que tú finalmente no puedas descubrir esa luz y el poder que reside en ti. Amén. En ti está el aceite, la unción, el poder del Espíritu Santo. Y Satanás va a tratar de obnubilarte, de dañar tu cabeza y de sacarte de ese proyecto. ¿Para qué? Para que no puedas ver las cosas lindas que tú vas a ver con esa luz. Porque lo que Dios ha preparado para ti siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto. Pero solamente lo puedes ver cuando tienes la luz encendida. A mí, por ejemplo, no me gusta manejar de noche, porque no disfruto. Yo disfruto manejar de día porque veo el paisaje, veo las curvas, veo la luz, veo los árboles, y de noche como que tengo solamente un foco muy reducido de lo que me dan las luces del carro, es lo que puedo ver. Entonces, en la medida en que la luz se empiece a aumentar sobre tu vida, tú vas a empezar a descubrir las cosas lindas que Dios ha planeado para ti. Amén. ¿Cómo empezó la creación en Génesis 1:1 y 1:2? Primero, el versículo 1 dice, punto, el creador de todo esto es Dios. Aquí no hay discusión.
No vengo a argumentar, sino a decir el creador es Dios. Pero el versículo 2, ¿qué dice? De Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Ok, pero si tú buscas la traducción de eso, digamos que lo más acertado sería como carente de forma. O sea, no es que estaba en caos, sino estaba sin forma y vacía. Es decir, Dios estaba empezando a hacer la creación. Estaba empezando a meterle la manito y a decir, voy a hacer la creación. Entonces, lo que quiero ministrarte esta mañana es lo siguiente. Quizá tu vida hoy esté un poco como el versículo 2, un poco desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo viene sobre tu vida para entrar a ponerle orden y armarla, tu vida. Amén. Y con esto quiero cerrar esta ministración. Quisiera que te pongas en pie, por favor. Esta ha sido una batalla desde acá. Uf. Es que Dios quiere hacer algo grande y por eso hay tanta resistencia.